Gracias, senador presidente. Buenas tardes. Saludo a la comisionada presidente, a los demás y demás comisionadas del INAI. Es un gusto por esta vía saludarles. Y también saludo el espíritu de colegialidad del informe de la comisionada presidente. Es muy importante subrayar la noción de colegialidad de un órgano democrático. Por obvio de tiempo, quisiera nada más elaborar sobre 3 temas. Estamos en un momento, y podemos afirmar sin lugar a equivocarnos, que México vive una muy profunda crisis. Una crisis económica, una crisis sanitaria, una crisis social. Una de las claves para salir de esa crisis la clave democrática es fortalecer los derechos. El derecho que hemos construido, la batalla ciudadana que hemos dado para el acceso a la información y para proteger los datos personales es un logro ciudadano de nuestra democracia, es un triunfo fundamental que tenemos que defender. Y sí, la verdad es que nos ha sido muy útil, por ejemplo, la transparencia para combatir el flagelo de la corrupción, de ese pacto de corrupción e impunidad que infelizmente sigue vigente en México aún en la actual administración. Sí, la lucha por la transparencia eventualmente es una de las razones que demuestran la importancia del INAI. Ha habido cambio de régimen, cambio de gobierno, y esencialmente eso tiene que ver porque los ciudadanos están exigiendo y ejerciendo sus derechos. La necesidad de conocer qué se decide, cómo se gasta, qué pasa con los recursos públicos, es un derecho. Que los ciudadanos quieran conocer, es un derecho. No que el gobernante quiera informar lo que quiere informar, cuando quiere informar, pues es literalmente una prerrogativa del gobernante, pero eso no es un derecho. El INAI debe entonces entenderse como un patrimonio público, el fruto de luchas ciudadanas, no de concesiones gratuitas, ni de favores, ni de nada de eso. Es un patrimonio público para la defensa de los derechos de las personas en este país. Lo dice el informe y lo celebro en su carácter de órgano constitucional autónomo. Quiero subrayar que me resulta extraordinariamente preocupante que el presidente de la República haya planteado la eliminación del INAI. Y más preocupante resulta que quiera proponer o que proponga que sus funciones sean asumidas por la Secretaría de la Función Pública, que depende de él. En realidad eso sería un gravísimo retroceso, sería una cuestión de alarma y claramente me parece que significaría una clara violación a los derechos humanos de las y los mexicanos. Yo espero que el bloque de contención no permita que esa modificación constitucional pase, porque más allá de lo que el presidente López Obrador quiera, nuestra función es garantizar los derechos de todas y todos. Y claro que la transparencia incomoda, y claro que la rendición de cuentas incomoda. Lo hemos visto ahora en este gobierno y claramente hemos encontrado criterios de una enorme opacidad y discrecionalidad cuando el 80% de las adjudicaciones son directas o restringidas. Y claro que me parece, por ejemplo, hay que ver, por ejemplo, el informe que hizo verificado de Animal Político, donde el presidente está dando un discurso falso y engañoso en temas de transparencia, porque no es cierto que el INAI no esté defendiendo a la gente, no es cierto que el INAI no sea un patrimonio público, no es cierto que el INAI se haya callado en el pasado. Y puedo dar los ejemplos de lo que pasó con la esposa del presidente Fox, lo que pasó con los desvíos millonarios de Javier Duarte cuando era gobernador de Veracruz, lo que pasó con la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto, lo que pasaron con los desvíos de la estafa maestra, justo esas causas que el presidente luego utilizó en su lucha política para llegar a la presidencia. Es más, el propio presidente ha hecho uso del INAI, por ejemplo, en 2012 para conocer los viajes a Miami que hizo entonces su contrincante Enrique Peña Nieto. El presidente entonces, cuando era opositor, sí respetaba, sí promovía al INAI y el acceso a la información, y ahora como gobernante quiere que una dependencia que está a su cargo, con una subordinada que, por cierto, la Auditoría Superior de la Federación se ha encargado de poner el punto sobre las IES para señalar las debilidades que está teniendo en su gestión. Por supuesto que preocupa muchísimo lo que está pasando. Y permítanme una nota, Eso de la lucha contra la corrupción y la transparencia tiene también sus límites. Aquí mismo en el Senado, por ejemplo, el 43% de los acuerdos para luchar contra la corrupción en la Comisión de Anticorrupción y Transparencia y de Participación Ciudadana han sido rechazadas por esta mayoría legislativa. El 46%. Termino por obvio de tiempo, pero me parece entonces, entendamos, el INAI es un patrimonio público, es un derecho
de los ciudadanos un derecho llave que abre otros derechos. Senador Emilio Álvarez y Casa, la participación es por 3 minutos. Le recuerdo que su tiempo. Termino, presidente, es que no se ve el reloj. Termino. Voy a hacer solo 3 preguntas. Uno, ¿nos puede subrayar o ahondar un poco más sobre los entes públicos que más solicitudes han tenido, más rechazos presentan o declaraciones de inexistencia? 2, ¿nos puede dar alguna referencia de cómo está el INAI en México con respecto a lo que sucede en otros países? Eso que llaman derecho comparado. ¿Qué podría decirnos sobre el particular? Y 3, ¿cómo debe el Senado de la República fortalecer a este patrimonio de las y los mexicanos que se llama INAI? Muchísimas gracias por su atención. Gracias, senador presidente. Tiene el uso de la palabra la senadora Renata Romo Molina del Grupo Parlamentario de Encuentro Social, hasta por 3 minutos.